Después de 10 años de matrimonio perfecto, mi esposo me engañó para vengarse de algo que yo había hecho cuando apenas nos conocíamos. Y lo peor de todo es que ahora entiendo por qué lo hizo. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años y vivo en Guadalajara con mi esposo Carlos. Llevamos casi una década juntos y pensé que habíamos superado todo. Pero aparentemente, el pasado nunca se olvida, solo se esconde esperando el momento perfecto para destruirte. Todo comenzó cuando éramos prácticamente unos extraños. Carlos y yo nos habíamos casado después de un noviazgo relámpago de 8 meses. Yo tenía 23 años, él 25, y creíamos que el amor lo podía todo. Qué ingenuos éramos. Apenas habíamos juntado nuestras cuentas bancarias cuando yo cometí el peor error de mi vida. Le fui infiel con un compañero de trabajo durante una convención en Monterrey. Fue una noche, una decisión estúpida que cambió todo para siempre. Cuando le conté a Carlos 3 días después, porque no podía vivir con esa culpa, pensé que me iba a correr de la casa inmediatamente. En ese momento, separarse hubiera sido tan fácil. No teníamos hijos, no teníamos deudas juntos, apenas estábamos construyendo una vida en común. Pero él me miró con esos ojos que aún recuerdo perfectamente y me dijo, si realmente quieres salvar esto, vamos a salvarlo juntos. Y eso hicimos. Durante los primeros 4 años, fuimos a terapia religiosamente cada martes por la tarde. Hablamos hasta el cansancio sobre lo que había pasado, sobre por qué lo hice, sobre cómo podíamos reconstruir la confianza. Yo cambié completamente como persona. Dejé ese trabajo, corté todo contacto con ese compañero, le di a Carlos acceso total a mi teléfono y mis redes sociales. Hice todo lo que él necesitaba que hiciera para sentirse seguro nuevamente. Poco a poco, las cosas mejoraron. Carlos empezó a sonreír más, a hacer planes a largo plazo conmigo. Compramos nuestra primera casa en Zapopan cuando llevábamos 5 años casados. Fue entonces cuando decidimos tener nuestro primer hijo, Santiago, que ahora tiene 4 años. Después llegó nuestra hija Valentina, de 2 años. Construimos una vida hermosa juntos. Teníamos cuentas de ahorro para el retiro, planes de vacaciones familiares, incluso estábamos viendo la posibilidad de comprar una casa más grande. Durante todos estos años, el tema de mi infidelidad salía de vez en cuando en nuestras conversaciones. No era algo que hubiéramos barrido debajo de la alfombra. Carlos me decía que ya no le dolía tanto, que había aprendido a perdonarme, que éramos más fuertes que antes. Yo le creí. Nosotros éramos esa pareja que había superado lo imposible, que había convertido una crisis en una oportunidad de crecimiento. Nuestros amigos nos admiraban, nuestras familias nos ponían como ejemplo. Pero hace una semana, todo se vino abajo. Era un martes por la noche. Los niños ya estaban dormidos y yo estaba preparando la comida del día siguiente cuando Carlos llegó del trabajo más tarde de lo normal. Traía una cara que no le había visto en años, esa misma expresión que tenía cuando le conté sobre mi infidelidad. Se sentó en el sofá de la sala y me dijo, Sofía, necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Después de tantos años de matrimonio, una reconoce esas 4 palabras como una señal de alarma. Me senté frente a él y esperé. Carlos respiró profundo y soltó la bomba, le fui infiel. Fue el fin de semana pasado cuando fui a esa conferencia de trabajo en Ciudad de México. El mundo se me vino encima. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿Cómo que le fuiste infiel? ¿Con quién? ¿Por qué? Las preguntas salían de mi boca sin control. Carlos bajó la mirada y dijo algo que jamás voy a olvidar. Pensé que eso me podría hacer sentir mejor por lo que tú me hiciste hace tantos años. Quería saber cómo se sentía estar del otro lado. Me quedé en silencio varios minutos procesando sus palabras. ¿Me estaba diciendo que había planificado esto? ¿Qué había estado esperando la oportunidad perfecta para vengarse de mí? ¿Te hizo sentir mejor?, le pregunté finalmente. Primero pensé que no, pero ahora no estoy seguro. Tal vez sí. Tal vez ahora entiendo mejor lo que pasó contigo. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez en 8 años. Yo no podía parar de llorar, pero tampoco podía parar de pensar. Una parte de mí entendía perfectamente lo que había hecho Carlos. Durante todos estos años, él había cargado con el peso de mi traición, había tenido que aprender a vivir con esa imagen de mí con otro hombre. ¿Cómo no iba a querer experimentar esa sensación de poder, esa adrenalina de hacer algo prohibido? Pero la otra parte de mí estaba furiosa.
Habíamos trabajado tanto para reconstruir nuestra relación. Habíamos ido a terapia, habíamos hablado hasta el cansancio, habíamos creado nuevos rituales de intimidad y confianza. Yo había cambiado completamente como persona para asegurarme de nunca volver a lastimarlo. ¿Y todo para qué? Para que él decidiera después de una década que necesitaba venganza. Al día siguiente, cuando los niños se fueron a la escuela, nos sentamos en la mesa del desayuno a hablar con más calma. Carlos se veía terrible, como si no hubiera dormido nada. Sofía, no quiero perder nuestra familia. Sé que lo que hice estuvo mal, pero necesitaba hacerlo. No podía seguir viviendo siempre siendo el que había sido traicionado. ¿Y ahora qué, Carlos? ¿Ahora estamos en empate? ¿Ya podemos ser felices porque los dos hemos engañado al otro?, le pregunté con un sarcasmo que no pude controlar. No sé. Sinceramente no sé qué sigue ahora. Solo sé que no puedo perderte, que haré lo que sea necesario para que funcionemos. Esas palabras me sonaron tan familiares. Eran exactamente las mismas que yo le había dicho hace 10 años. Pero ahora, viéndolo desde el otro lado, me di cuenta de algo terrible. Tal vez Carlos nunca me había perdonado realmente. Tal vez durante todos estos años había estado actuando, esperando el momento perfecto para cobrar venganza. Carlos, siento que tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Durante todos estos años, ¿realmente me perdonaste? ¿O siempre estuviste planeando hacer esto? Él se tardó demasiado en responder, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No sé, Sofía. Creí que te había perdonado. Pero cada vez que hacíamos el amor, cada vez que me decías que me amabas, siempre había una vocecita en mi cabeza que me recordaba lo que habías hecho. Y sí, hubo momentos en los que pensé en hacerte lo mismo, pero nunca creí que realmente lo haría hasta que se presentó la oportunidad. Ahí estaba la verdad que ninguno de los dos había querido enfrentar durante una década. El perdón real, completo, nunca había existido. Todo había sido una actuación muy bien elaborada, un castillo de naipes esperando el viento indicado para colapsar. Los siguientes días fueron un infierno. Yo me quedaba despierta toda la noche analizando cada momento de los últimos 10 años, preguntándome cuáles habían sido reales y cuáles habían sido fingidos. Cuando me decía que me amaba, ¿lo decía en serio? Cuando hacíamos planes futuros, ¿realmente los quería conmigo? ¿O todo había sido parte de un juego muy largo de venganza? Carlos empezó a ir a terapia individual, algo que yo le había sugerido hace años y que él siempre había rechazado. Decía que no la necesitaba, que nosotros podíamos resolver nuestros problemas hablando. Ahora entiendo que no quería ir porque tenía miedo de que el terapeuta lo ayudara a procesar realmente mi infidelidad y él perdiera su justificación para la venganza futura. Después de una semana de vivir como extraños en nuestra propia casa, decidimos empezar terapia de pareja otra vez. La doctora Hernández, que había sido nuestra terapeuta años atrás, nos recibió en su consultorio como si hubiéramos viajado en el tiempo. ¿Qué los trae de vuelta después de tantos años?, nos preguntó. Cuando le contamos lo que había pasado, la doctora asintió lentamente. Es más común de lo que creen. El perdón real es un proceso muy complejo, y muchas veces creemos que hemos perdonado cuando en realidad solo hemos aprendido a convivir con el resentimiento. Durante las siguientes sesiones, empezamos a desarmar 10 años de construcción emocional. Carlos admitió que nunca había procesado realmente mi infidelidad, que había decidido ser el esposo perfecto, como una forma de superioridad moral. Cada vez que yo cometía un error pequeño, como llegar tarde o olvidar algo, él lo guardaba como evidencia de que yo seguía siendo esa clase de persona. Yo, por mi parte, me di cuenta de que había estado viviendo en una constante búsqueda de redención, tratando de ser la esposa perfecta para compensar mi error inicial. Había perdido partes importantes de mi personalidad en el proceso, convirtiéndome en una versión idealizada de mí misma que creía que Carlos necesitaba. La pregunta ahora es, nos dijo la doctora Hernández, ¿pueden empezar de nuevo con esta nueva información? ¿Pueden construir una relación basada en honestidad real en lugar de perdón fingido? Esa noche, después de la sesión, Carlos y yo caminamos por el parque cerca de nuestra casa sin decir nada durante mucho tiempo. Finalmente, él rompió el silencio. Sofía, creo que nunca te conocí realmente. Durante todos estos años, has estado tratando de ser quien creías que yo necesitaba que fueras, pero yo me enamoré de quien eras antes, incluso con tus errores. Y yo nunca te di la oportunidad de procesar realmente lo que pasó, le respondí. Estaba tan desesperada porque me perdonaras que nunca te pregunté qué necesitabas realmente para sanar.
Nos sentamos en una banca y por primera vez en 10 años, hablamos como dos personas reales con heridas reales, no como actores interpretando los roles de el esposo traicionado y la esposa redimida. Han pasado 3 meses desde esa noche terrible cuando Carlos me confesó su infidelidad vengativa. No voy a mentir y decir que todo está perfecto ahora, porque no es cierto. Algunos días son más difíciles que otros. Hay momentos en los que me despierto y siento esa punzada de dolor al recordar que mi esposo planificó traicionarme durante años. Pero también hay algo diferente ahora, algo que nunca tuvimos antes: honestidad completa. Carlos está aprendiendo a expresar sus emociones reales en lugar de guardárselas. Yo estoy aprendiendo a ser yo misma en lugar de la versión perfeccionada que creía que él necesitaba. La semana pasada, estábamos viendo una película en el sofá cuando Santiago nos preguntó por qué papá había estado tan triste últimamente. Carlos lo miró y le dijo: porque papá y mamá estamos aprendiendo a conocernos otra vez, y a veces eso es difícil pero importante. Esa respuesta me hizo darme cuenta de que tal vez, por primera vez en 10 años, estamos construyendo algo real. No sé si vamos a lograrlo. No sé si es posible construir un matrimonio sólido sobre los escombros de tanto resentimiento fingido y perdón falso. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos intentando algo auténtico. La doctora Hernández nos dijo algo la semana pasada que no se me sale de la cabeza: a veces, las relaciones necesitan morir completamente para poder renacer. Ustedes están de luto por el matrimonio que pensaron que tenían, pero tal vez están dando a luz al matrimonio que realmente pueden tener. Anoche, mientras Carlos leía cuentos a los niños, lo escuché reír con una alegría que no había oído en años. No la risa cuidadosa y medida del esposo perfecto, sino la risa real y espontánea del hombre del que me enamoré hace 11 años. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos tener una oportunidad real.